Nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Habacuc. Eso fue nuestra lectura bíblica, el capítulo 3, el versículo 2. El capítulo 3 de Habacuc tiene una estructura interesante y peculiar porque es como la estructura de un salmo. Y esto es la oración de Habacuc. Así que nosotros pretendemos en este momento ir al final del libro para luego ir al inicio. Es como de atrás hacia adelante. Vamos a empezar en lo último para terminar en el principio. Dice que la oración del profeta Habacuc sobre Signot fue la siguiente. De allí vamos a ver el versículo 2 y el final de la oración. Dice el versículo 2: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, Señor, hazla conocer. En la ira, acuérdate ¿de qué? De la misericordia. Habacuc, quien ha sido clasificado como uno de los profetas menores, está orando. Y en la oración, querida iglesia, hay poder. En la oración se encuentran las respuestas que cada uno de nosotros necesitamos. Dicho sea de paso, en el libro de Habacuc se muestra un diálogo entre un mortal, entre un ser humano y el Dios eterno. Habacuc dialogando y haciéndole preguntas a aquel que hizo todas las cosas, al Creador, preguntando y respondiendo. Ahora dice que él oraba. Es el medio por el cual podemos encontrar a Dios. ¿Te has preguntado? Muchos hoy día se preguntan: ¿dónde estás tú, Dios? Y en la oración lo podemos encontrar. En la oración sincera, iglesia. En la oración eficaz. En la oración que nace de un corazón sincero, contrito y humillado. Allí se encuentra a Dios. Entonces esto me deja saber que Dios está más cerca de mí de lo que yo pienso. Inclusive Dios está más cerca de ti de lo que tú mismo y tú misma puedes sentir. Y en la oración, el medio de comunicarse con Dios, el medio de encontrar a Dios, Habacuc oyó a Dios. Oyó las respuestas de Dios. Pero no es lo único que Habacuc escuchó. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Saben que el texto sugiere, y muchos estudiosos del libro de Habacuc sugieren que sí, Habacuc había escuchado a Dios responder sus preguntas. Capítulo 1 y capítulo 2, Dios habla y Dios responde. Pero también sugiere el texto bíblico, y aquellos que han estudiado el libro de Habacuc, que esa palabra que Habacuc está hablando allí era el relato de las maravillas y las obras que Dios había hecho en un pasado. Era cuando los padres contaban la historia de los hechos grandes y maravillosos que Dios había hecho en el mundo. Como por ejemplo los hechos que marcaron la historia de Israel y que permanecen todavía hoy. Se encuentra el gran éxodo de Israel de la tierra de Egipto. Se encuentra la caída de las 10 plagas. Se encuentra la apertura del gran mar rojo, donde Israel como pueblo de Dios cruzó en sus pies en seco. Y así sucesivamente hay muchas historias que pasaron de generación en generación.
Y las obras y las maravillas de Dios se dieron a conocer. Y Habacuc escuchó y supo de esas obras. Pero hay varias obras que Jehová Dios realizó en el Antiguo Testamento. Para poder entender la palabra de temí, ¿cómo nosotros podemos sentir temor escuchando algo de Dios? Es que en el Antiguo Testamento se ve reflejado, vamos a decir así, clasificar dos tipos de obras de parte de Dios en el Antiguo Testamento. Primera obra, eran los juicios o castigos de Dios que venían sobre una nación pagana, impía o pecaminosa, etcétera, etcétera. Y esas obras se dieron a conocer, las obras de parte de Dios que eran en pro del juicio y del castigo, pero también las obras de misericordia y amor de Dios, pues Dios es amor. Pero esa frase tan conocida también es ¿qué? Fuego consumidor. Es un Dios paciente, tardo para la ira, grande en misericordia. Así que hay dos tipos de obras de parte de Dios, las obras de Dios que el pueblo había escuchado y que Habacuc había escuchado. Las obras de juicio de Dios, las obras donde había castigo sobre el pueblo, pero también las obras de redención, las obras de libertad, las obras de misericordia. Habacuc había oído acerca de esto y temió. ¿Por qué temió? Porque el pueblo de Israel estaba en pecado y conocía que la paga del pecado era la muerte. Y temió por los juicios y los castigos que en un pasado habían caído sobre el pueblo. Una especie de incertidumbre que veremos más adelante cómo se convierte en una confianza extrema en Dios. Ahora, vamos a salir un momento del libro de Habacuc para ver el libro de Salmos, el capítulo 64. Salmo 64, versículo 9. Salmo 64, versículo 9 dice así: entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Básicamente lo mismo que experimentó Habacuc, lo mismo que él experimentó. Temerán todos los hombres. Habacuc temió. Y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Esas mismas obras de Dios, esas mismas maravillas de Dios, son las que han de ser anunciadas al mundo. Y con la ayuda del Señor entenderán las obras de Dios como iglesia, como pueblo de Dios. Hemos conocido las obras de Dios. Hemos escuchado de las obras de Dios. Y saben, la obra de Dios no es como las obras de nosotros los seres humanos. Las obras de Dios son muy diferentes. Las obras del hombre pueden mejorar una situación. Las obras de Dios resuelven la situación. Las obras del ser humano a veces son confusas. Las obras de Dios son claras. Las obras del ser humano en ocasiones están fundamentadas en su propio sentir, en su propio pensar. Las obras de Dios son abnegadas. Sus obras son en nuestro favor. ¿Entendemos? Que las obras de Dios, lo que Dios hace es en nuestro favor. Sí, el Dios del Antiguo Testamento es en favor de las familias. La obra de Dios es en favor de este mundo. Dios no es un Dios tirano. Las obras de Dios son en favor de una juventud. Las obras de Dios son en favor de nuestra salud.
Y el salmista dice: entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos.